Hola desarrolladores, en esta clase vamos a hacer un pequeño proyecto. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a aprender un poco más utilizando lo que ya les he enseñado y aplicándolos a algo un poco más realista. Y aparte nos va a servir, van a ver al final de la clase que les voy a dejar una tarea para optimizar aún más el juego de Pokémon. Muy bien. Empecemos. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a guardar los datos de nuestros programas para poder utilizarlos luego cuando necesitemos abrir ese programa nuevamente. Es decir, nosotros hasta ahora hemos estado haciendo programas que se ejecutan en el momento y listo. Bien, ahora vamos a hacer un proyecto que nos permita reutilizar, que nos muestre cómo podemos reutilizar esa información. Una de las tantas formas de hacerlo. En este caso, todavía no vemos bases de datos, entonces vamos a hacerlo con archivos externos que ya lo hemos aprendido. Los aprendimos a serializar, lo que hace que sea mucho más entendible para las máquinas. Y vamos a aplicar todo. Vamos a aplicar clases, vamos a ordenar los archivos de manera correcta. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a seguir trabajando con estudiantes. Y nosotros vimos que colocábamos en utilidades extra en la clase pasada, donde les mostraba que los objetos no podían leerse porque no teníamos la clase importada, entonces teníamos que copiarla y para no reescribir código que hice, la escribí en utilidades extra. Pero esto tampoco está correcto porque utilidades extra es para otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que ya hicimos en las clases específicas, como tirar un dado, tomar una extensión, etc. Pero esto está relacionado completamente con estudiantes y es algo que vamos a seguir reutilizando en nuestro programa, que vamos a aplicar bastante. Entonces merecería tener un lugar propio. Obvio. Entonces vamos a crear un archivo que se llame estudiantes.py. Y dentro de este archivo vamos a tener nuestra clase estudiante, así como otras cosas que se refieren a estudiante. Todas las funcionalidades que se refieran específicamente a estudiantes deberían estar dentro de este archivo. ¿Por qué? Porque si luego yo quiero leer el código, obviamente sé que dentro de estudiantes voy a encontrar todo lo relacionado con ellos. Y entonces ya tenemos acá nuestra clase. Esto podemos cerrarlo. Y lo primero que necesitamos entonces es importamos nuestra clase estudiantes. From estudiantes, import estudiante. Y para no escribir siempre estudiante tan largo, as e. Perfecto. Ya podemos utilizar la clase estudiantes dentro de nuestro proyecto. Y lo primero que vamos a hacer es crear un estudiante para probarlo. Vamos a ponerle estudiante 1 porque después lo vamos a reutilizar. Va a ser a E y que recibía un nombre, una edad y el curso inicial. Y yo ya puedo ver mi estudiante. Como ven, me está imprimiendo, ya nos dice que sí, que estamos utilizando perfectamente la clase. Esto ya es algo que hemos visto antes, ya sabemos que iba a funcionar, pero bueno, quiero mostrarles algo que les voy a enseñar, porque mientras aprendemos voy a enseñar un par de cositas más. Lo primero es que ustedes están viendo cuando yo imprimo un objeto de la clase estudiante, me dice que es un objeto de la clase estudiante ubicado en tal lugar de memoria. Pero yo no quiero que me muestre eso. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Por ejemplo, le dimos una función que nos daba la información de este estudiante. Bien, eso tampoco es lo que yo quiero. En realidad sí. Pero voy a mostrarles una forma de hacerlo. Yo puedo hacer que el objeto directamente desde la clase a través de una función propia de Python, de un método que podemos utilizar dentro de las funciones llamado str con doble guión, def str, y le enviamos la propia clase, yo puedo hacer que me devuelva una cadena de texto que me indique qué es ese, que me dé una mejor idea de qué es ese objeto de esa clase. Y yo puedo poner lo que quiera en realidad, puedo hasta hacerlo más complicado de entender. Entonces le digo que me devuelva, return, porque es una función, que, hola, soy un estudiante. Y fíjense, si yo ahora ejecuto esto, no me va a decir más que es un objeto, me va a devolver lo que está dentro de string, de str. Y con esto yo puedo hacer algo tan simple como decir que ese estudiante es, ese estudiante es
el nombre. Y la edad. Vamos a poner coma. Entonces, ahora, cuando yo llame a un objeto sin darle ninguna especificación, yo no quiero que me muestre el nombre específico, la edad específica, el curso inicial, si está activo, cuántos cursos tiene. Yo no quiero eso. Yo quiero que cuando yo llamo al objeto, en lugar de recibir, voy a comentar esto un segundo. Perdonen que se me complicó un poquito una cosa con los comandos de teclado que los he modificado. En lugar de recibir esto, que es un objeto de la clase estudiante, yo quiero recibir los datos de dicho estudiante, de una manera más entendible para mí. Entonces, si yo ahora ejecuto, tengo Marcos 35 años. O sea, este estudiante es Marcos de 35 años. Listo. Eso voy a recibir de cada estudiante que yo cree. Si yo creo otro estudiante, un estudiante número 2, de 25, que ya sabemos que le gusta JavaScript, e imprimo estudiante 2, tengo Marcos de 35 años, Carla de 25 años. Y listo. Entonces ya está. Aprendimos algo nuevo. Volvemos a aplicar fstrings. Entonces así ven cómo es la mejor forma de hacerlo. Bien, perfecto. Ya hemos avanzado un poquito. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nosotros queremos ir guardando estos estudiantes que se crean en algún sitio. Y para eso voy a enseñarles otra cosa. Nosotros las clases que hemos hecho les he puesto siempre el constructor, el inicializador, pero yo puedo hacer clases para utilizarlas de otra manera, para que sus objetos sean algo que nosotros podamos utilizar. A ver, van a verlo mejor cuando lo haga. Por ejemplo, yo voy a hacer ahora una clase que no va a ser un objeto en sí mismo. O sea, no va a ser un objeto como ustedes lo ven, no va a ser una mesa, una silla, una persona, un estudiante. Va a ser una lista de estudiantes. Entonces yo digo, class, lista, estudiantes, y listo. Ya tengo la lista de estudiantes. Y no voy a definirle el constructor. No lo necesito. Solamente voy a decirle que esta lista, esta clase lista estudiantes, tiene dentro estudiantes. Y que en este momento es una lista vacía. Nada más. Yo le estoy diciendo que es una lista vacía. Ahora, esa lista vacía, yo necesito, como hemos dicho, vamos a tener que, lo que estamos haciendo es un pequeño proyecto que tenga una lista de estudiantes y que la tome de un archivo externo. Y esa lista necesito llenarla de alguna manera. Bueno, y que después la guarde, obviamente. Necesito llenarla de alguna manera. Entonces, ¿cómo hago esto? Con métodos de las clases. Entonces lo primero que necesitamos es poder agregar estudiantes. Para eso definimos una función, un método de la clase, y lo vamos a llamar agregar estudiantes. ¿En qué le enviamos? La propia clase, como ya lo sabemos, y también le enviamos un estudiante. Y a esto lo que vamos a hacer, bueno, ya sabemos las funciones propias de los arrays, sabemos cómo agregar contenido en array. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente a self.estudiantes le añadimos ¿qué? ¿Qué le vamos a añadir? Ese estudiante que estamos enviando como parámetro de la función, como parámetro del método. Nada más. Entonces, ahora, cuando llamemos a este método de la clase y le enviemos un estudiante, lo va a añadir a esta lista de estudiantes. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, ahora mismo lo que vamos a hacer es crear una lista. Y esa lista va a ser ¿qué? Una instancia de la lista estudiantes. Listo. Si yo imprimo
la lista, ¿qué me dice? Que es un objeto de la lista de estudiantes guardado en tal lugar. Nada más. Si yo imprimo los estudiantes, me dice que es una cadena vacía. Perfecto. Entonces, esto ya está funcionando. Vamos a ver si podemos agregarle a esa lista de estudiantes o a ese array que está dentro de la lista de estudiantes y se llama estudiantes, un estudiante. Por ejemplo, este que creamos que se llama estudiante 1. ¿Cómo hacemos esto? Muy simple. Voy a dejarlo acá abajo. Y ponemos lista, porque ya sabemos que es una instancia de estudiantes, punto que el método agregar estudiante, y le enviamos el estudiante en sí mismo. ¿Y cuál va a ser el que vamos a añadir? Estudiante 1. Y fíjense, si ahora imprimo lista.estudiantes, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un estudiante, un objeto estudiante guardado en tal posición de memoria. Perfecto. Ya tenemos esto totalmente funcional. Ya tenemos un estudiante guardado. ¿Y por qué no me muestra el nombre de ese estudiante? Bueno, porque para eso yo tendría que... O sea, yo acá estoy mostrando la lista estudiante, no estoy mostrando el objeto en sí mismo. Pero no se preocupen por esto, porque no es lo que a nosotros nos interesa. Yo después esto puedo recorrerlo. For estudiante in lista.estudiantes print estudiante. Y ahí ven, si yo ingreso a tal objeto en sí mismo, sí me imprime el str, el string. Acá no, acá me está diciendo que bueno, soy una lista que tengo estos objetos. Listo, pero si yo accedo individualmente a cada uno de ellos, bueno, ya puedo ver la información propia de dicho estudiante. Muy bien. Ya hemos hecho algunas cosas que vamos a borrar. Esto lo borramos. ¿Y qué pasa? Puedo agregar, ya lo saben, otro estudiante número 2. Entonces yo puedo acá hacer esto y agregar el estudiante número 2 y volver a ejecutar. Y ahora tengo un estudiante y otro estudiante. Listo. Muy sencillo. Ya tenemos todo lo que teníamos que hacer. Pero bien, yo quiero ahora que me muestre las personas. Ya vimos cómo hacer para que me muestre, en vez de esto así tal cual, me muestre la lista de los estudiantes. Para eso, muy simple, hacemos otro método. ¿Y qué le enviamos? ¿Le enviamos el estudiante? No, porque ahora vamos a leer de la misma clase. Vamos a leer dentro de algo que está dentro de esto y ya le estamos enviando la misma clase. Entonces, simplemente hacemos lo que hicimos para mostrar el nombre del estudiante en sí mismo, o sea, para mostrar el string. For estudiante in self.estudiantes, en esta lista, porque estamos dentro de esta lista, no estamos ingresando así, que print listo. Con esto, si yo ahora, en lugar de hacer un print de lista de estudiantes, hago simplemente el llamado a dicho método lista.mostrarestudiantes, sería... sí, ahí está. Con esto, yo ahora ya tengo la lista de estudiantes. Vamos a borrar la lista vacía, el print este que tenemos acá, y esto hay que dejarle un espacio más para que esté dentro de los parámetros. Bien, perfecto. Ahora ya tenemos que nos imprime la lista de estudiantes. Como se fijan, vuelvo a repetir, no pongo un print de esto porque ya tenemos el print dentro del mismo método, entonces no hace falta repetirlo. Perfecto. ¿Qué me está dando mal esto? Ya está en lowercase. Bueno, no le hagamos caso. Perfecto. Ya tenemos esto como funcionando. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como dije yo, nosotros queremos que nuestros datos se guarden
permanentemente, se guarden para siempre. O sea, que tengamos como una forma de acceder a esos estudiantes que vamos utilizando en nuestro programa. Cada vez que nosotros llamemos a una función para agregar un estudiante y se agregue efectivamente en nuestro programa, quede guardado en algún lugar. ¿Para qué? Porque si dentro de un mes vuelvo a ingresar al programa o quiero acceder desde otro programa a esa lista de estudiantes, pueda hacerlo. Para esto, antes de continuar, voy a mostrarles algo que ya les he mostrado anteriormente, que es, vamos a afianzar cómo funciona el constructor de la clase. Esta función que nosotros utilizamos siempre, que se llama init. Esa función es el constructor de la clase, como ya saben, y normalmente yo he estado utilizándola para asignar los datos del objeto que estamos creando. Pero no solamente hace eso, dentro del constructor nosotros podemos hacer lo que queramos que se haga cuando se instancia a esa clase, cuando se crea un objeto. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos dentro del constructor, o casi todo, siempre hay limitaciones. Pero, por ejemplo, podemos utilizar otras funciones. Podemos hacer otro tipo de cosas, no solamente guardar datos. Por ejemplo, yo quisiera que cada vez que yo guardo un estudiante, creo un estudiante, no guardo, sino que yo creo un objeto, yo instancio a esa clase, para crear un objeto estudiante, yo quiero que me imprima una frase diciendo se ha creado un estudiante. Simplemente, así de fácil. Y de hecho podemos utilizar fstrings llamado self.nombre. Pues yo estoy recibiendo el nombre, estoy asignándolo a cada uno de sus atributos y le estoy diciendo, bueno, listo, perfecto, ya se creó, ahora decime que se creó. Perfecto, podemos hacerlo así. Y miren esto, cuando yo cree a Marcos y cree a Carla, me va a dar ese mensaje. ¿Ven? Se creó un estudiante llamado Marcos, se creó un estudiante llamado Carla y Marcos tiene 35 años, que es el string que nosotros enviamos en esta función. Perfecto. Ahora ya podemos continuar. Acá me falta un espacio en blanco. Ya podemos continuar. ¿Y cómo vamos a continuar? Sabiendo esto, nosotros dijimos que lo que queremos es que esto se guarde en un archivo externo. Entonces yo puedo decir que cuando yo instancie a la lista de estudiantes, yo quiero que apenas instancia, o sea, apenas vaya a trabajar con ella, se cargue primero los estudiantes que tenemos guardados en un archivo externo. Tengo un segundo porque mi perro empezó a ladrar, se escucha el ladrido al final de la parte anterior, por lo tanto, bueno, ahora continuamos. Les pido disculpas, pero había grabado bastante como para volver a hacer todo otra vez. Entonces, continuamos. Como les decía, para cargarlo de un archivo externo. Entonces, lo primero que necesitamos, obviamente, es definir el constructor para que cada vez que instanciemos a la clase, esto se ejecute. Es decir, me cargue este archivo, que como lo hacíamos, simplemente archivo estudiantes es igual a ¿qué? A open el archivo, o vamos a ponerle lista estudiantes. ¿Y en qué modo lo vamos a abrir? En modo de agregar contenido binario, pero le ponemos el más para decirle que también nos permita leer. Es decir, agregar contenido de modo binario y que nos permita leer. Eso ya lo vimos en las clases de archivos, así que ya lo deben saber. Como están viendo, estamos aplicando prácticamente todo lo que hemos aprendido. Y como cuando agregamos, nosotros necesitamos, ya lo vieron, que, por ejemplo, voy a hacer eligiendo líneas. Como el archivo se va haciendo así, tac, 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 va yendo hacia abajo, nosotros necesitamos que el cursor, que es eso que están viendo, donde está seleccionado, lo que parpadea, supongamos, esa línea parpadeante, llamémosle cursor. Imagínense que eso está dentro de ese archivo que estamos leyendo. Nosotros necesitamos que se vaya al comienzo del archivo para cuando lo vayamos a leer. Lo que hacemos es, a través de una función propia del manejo de archivos, decirle que el archivo estudiantes lleve el cursor
a la posición 0, a la posición inicial. Listo, ya está. Con eso ya tenemos nuestro archivo creado o cargado, mejor dicho, lo hemos abierto, para leer qué estudiantes tiene dentro. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Simple, cargamos la información de dicho archivo. Para eso hacemos que self.estudiantes, porque ahí es donde vamos a enviar la información que tenemos dentro de esa lista de estudiantes, tome la información binaria, entonces utilizando pickle, pickle.load, ¿qué es lo que va a cargar? La lista del archivo estudiantes. Va a cargar. Nunca importé pickle. Ahora sí. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestro archivo cargado y hemos añadido a nuestra lista de estudiantes el contenido de dicho archivo estudiantes. Y podemos decirle dentro del constructor, como ya vimos acá, que nos indique cuántos estudiantes cargó desde el archivo. O sea, antes de iniciar, o sea, cuánto trajo de manera externa en lugar de lo que está dentro del programa. ¿Y cómo hacemos eso? Simple, ya se los mostré. Print. Vamos a ponerle así. Y vamos a decirle el número de estudiantes primero. ¿Y cómo tomamos el número de una lista? Len. ¿Qué? ¿Qué es len? A ver, díganme ustedes. ¿Len de qué? Efectivamente, Python es interpretado, va línea por línea. Entonces, una vez que yo ya hice esto, self.estudiantes ya tiene el largo de la lista, la cantidad de elementos dentro de la lista asignada, porque ya tiene los elementos cargados. Entonces, tan simple como self.estudiantes. Entonces podemos, el número, esto nos devuelve un número entero, y le decimos 8, vamos a poner 8 estudiantes cargados correctamente. Perfecto, listo. Ya tenemos esto funcional. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros instanciemos a esta clase, la primera vez que lo hagamos, este archivo no va a existir. Como ven, no existe. Entonces cuando se cree, va a estar vacío. Entonces no va a poder cargar nada de ese archivo. Y si lo ejecutamos, nos dice que hay un error. Es imposible que cargue porque hay un error. No tiene nada para cargar. No tiene ningún tipo de dato dentro como para que Pickle haga un load y vuelva a armar ese contenido. Por lo tanto, ahora hacemos manejo de errores. ¿Y cómo hacíamos eso? Con try. Entonces, que intente cargarlo primero. Si falla, ¿y qué es lo que falla? EOF error. Si tiene un error de este tipo, ¿qué le decimos? No se cargaron estudiantes. Previos. No se han cargado estudiantes previos. Y bueno, le podemos decir entonces que siempre... No, vamos a dejarlo así. Vamos a probarlo. ¿Ven? No se han cargado estudiantes previos. Pero continúo con el programa. Ya tengo a Marcos creado, no guardado todavía en la lista de estudiantes. Porque si vuelvo a ejecutar, me dice lo mismo. No está guardado porque nosotros no hemos hecho
todavía una función que guarde esto. Simplemente ha creado el archivo y ese archivo está vacío. Por lo tanto, de hecho voy a mostrarles acá, abro Sublime y abro el archivo de estudiantes. Lista de estudiantes. Abrimos. Vacía. No tiene nada cargado. Perfecto. Por eso es que sigue dándome ese error. Y nosotros sabemos que una vez que trabajamos con un archivo, siempre debemos hacer que cerrarlo. Entonces, archivo estudiantes.close y si nos gusta lo eliminamos. Perfecto. Listo. Ahora sí hemos terminado esta parte de la programación. Ya tenemos el archivo estudiantes, ya lo hemos creado, ya hemos cargado ese archivo, le hemos dado los permisos necesarios, hemos movido el cursor siempre que lo utilizamos a la primera posición, hemos evitado errores, estamos aplicando todo lo que hemos aprendido en el curso. Bueno, todo, casi todo. Y ahora lo único que nos falta es agregar los estudiantes que creamos con nuestro programa en ese archivo para que queden guardados para siempre. Y para eso lo que vamos a hacer es, obviamente, crear otro método en nuestra clase lista estudiantes. Y lo vamos a llamar guardar estudiantes. Le enviamos la misma clase. Sí, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no le mandamos un estudiante a sí mismo? Porque ahora lo van a ver. Lo que vamos a hacer es que cuando nosotros agregamos un estudiante, cuando nosotros agreguemos uno, en este método vamos a llamar a este otro método. Entonces no necesitamos enviarle estudiante en este método guardar estudiantes. ¿Y qué le decimos a este método? Muy simple. Lo primero es que cargue el archivo de los estudiantes. Y le decimos que, ¿cómo le dijimos? Igual podemos llamarlo como nosotros queramos. Archivo estudiantes, sí. Podemos llamarlo como queramos, podemos cambiar el nombre. Así que no se preocupen. De hecho, podemos decirle solamente archivo. Archivo es igual a open. ¿Y cómo se llama el archivo? Lista estudiantes. ¿Y con qué permisos lo vamos a abrir en este punto? Con los permisos de escritura. Y no le ponemos el más porque no necesitamos que lea. Solamente necesitamos que escriba. Y en modo binario, obviamente. Y ahora le decimos a Pickle que vuelque el contenido dump. ¿Qué contenido? De self.estudiantes. Es decir, el contenido que tenemos dentro de esta lista lo vuelque dentro del archivo. Y una vez que lo vuelca dentro del archivo, una vez que tenemos el contenido que va a volcar dentro del archivo, le decimos a qué archivo va a ir. A archivo. O sea, ¿en dónde va a volcarlo? En lista estudiantes, que nosotros lo hemos instanciado cuando lo hemos abierto en esta variable llamada archivo. Todo esto ya lo saben, pero no importa. Vamos explicando para que quede más claro todavía. Y entonces ahora decimos que cierre el archivo y lo borramos porque no nos hace falta. Bien, ya tenemos un método que guarda dentro de lista estudiantes. Y fíjense que no estamos poniéndole agregar contenido, estamos poniéndole escribir. Lo va a sobreescribir completamente. ¿Por qué? Cuando nosotros instanciamos a la clase, este archivo lo estamos reescribiendo completo. Perdón, estamos leyendo y estamos cargando este array completo en orden, de manera ordenada, por eso el SIG, lo estamos cargando completo nuevamente. Cuando cargamos los estudiantes que están, nosotros creamos un nuevo, listo, cargamos los que ya están en el archivo, agregamos otro y lo dejamos guardado en self.estudiantes. ¿Ven? Todo lo que tenemos ahí lo vamos guardando de esta forma. Y cuando nosotros creamos un estudiante nuevo, lo que hacemos es agregarlo a este array. Entonces, vuelvo a repetir. Vamos a ver cómo es el camino de este programa.
Nosotros instanciamos a la clase lista estudiantes. Una vez que la instanciamos, está el constructor que se ejecuta apenas se instancia la clase. ¿Esto qué va a hacer? Va a abrir el archivo lista estudiantes. En caso de que no exista, va a crearlo, porque acuérdense que A es agregar contenido. Si no existe, lo va a crear, y el más nos permite leerlo. Así que bueno, creamos este archivo o lo encontramos. Creamos o lo encontramos. El cursor lo movemos al primer punto del archivo. En self.estudiantes vamos a cargar todo el contenido que tenga ese archivo si es que existe. Y vamos a imprimir que se han cargado tantos estudiantes del archivo externo. En caso de que haya un error, que ya vimos que este error lo sacamos del traceback que nos daba Python para hacerlo más específico, y nos dice que no se han cargado estudiantes previos. Porque estaba vacío el archivo, obviamente. Podemos decirlo eso también si queremos. Y finalmente cerramos el archivo porque ya lo utilizamos y ya lo dejamos cargado en nuestro array. Listo, ya tenemos el array cargado con los estudiantes que vienen de esa, entre comillas, base de datos que nosotros creamos en un archivo externo. Ahora bien, cuando nosotros creamos un estudiante, instanciamos la clase, todo esto del constructor se ejecuta, que ya lo expliqué, y entonces este estudiante ya tiene esa lista cargada. ¿Y qué hacemos cuando creamos un estudiante? Le agregamos a esa lista que ya existe un nuevo elemento. Y una vez que agregamos ese nuevo elemento, lo que necesitamos es que se guarde esa lista en el archivo externo. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, self.guardar estudiantes. Nada más. Con eso ya estamos llamando a este otro método que abre el archivo y que le descarga, o sea, le carga a ese archivo todo lo que tenemos en self.estudiantes. Y como está en modo write, nosotros ya vimos que se sobreescribía completamente, le está enviando completa este array con todos los que tenía de antes, que ya los cargó cuando instanciamos la clase, más ese que hemos añadido justo en ese momento. Y listo. Hagamos una prueba de esto. Bien, así como está, vamos a ejecutarlo. Perfecto. Primero nos dice, se ha creado un estudiante llamado Marcos, se ha creado un estudiante llamado Carlas. No se han cargado estudiantes previos. Nos muestra el contenido de Marcos y de Carla, pues nosotros estamos haciendo mostrar estudiantes. Esto vamos a sacarlo en este momento, vamos a sacarlo, ya lo vamos a volver a poner. Bien, ahora yo quiero que... Esto voy a sacarlo de acá, así se ve mejor. Vamos a ponerlo abajo. Y vamos a llamarles ahora Pedro, de 15 años, que le gusta Ruby. Y Laura, de 20, que le gusta Java. Nosotros en lista estudiantes, fíjense que ya se nos cargó todo el contenido. Es decir, ya tenemos contenido dentro de lista estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando hemos instanciado agregar estudiante, que es esta que está acá, estamos añadiendo a través de este método datos dentro de estudiantes. ¿Pero qué? Cuando llamamos cuando instanciamos un nuevo elemento, estamos ejecutando el constructor. Entonces ya está cargándole todos los datos a este archivo. Y perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Muy simple. Cuando instanciamos esta clase, estamos haciendo todo esto de acá. ¿Y qué hacemos ahora? Muy bien. Lo que vamos a hacer es agregar 2 estudiantes más. Y fíjense, no cambié el número de la variable, pero no importa, porque los otros estudiantes que ya cargamos, Marcos y Carla, ya están dentro de lista estudiantes guardados. Entonces, si ahora ejecutamos de nuevo, ¿qué nos dice? 2 estudiantes cargados correctamente, pero ¿de dónde? Del archivo externo. Así es más preciso. Y nos dice que se ha creado un estudiante nuevo llamado Pedro y un estudiante nuevo llamado Laura. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Esto voy a sacarlo. Esto vamos a ponerlo arriba. Vamos a ordenar un poco el código. Esto lo voy a comentar. Y muy bien. Ahora que ya tenemos nuestra lista instanciada, donde ya hemos cargado todo esto, ya cargamos el archivo externo, yo puedo mostrar cuántos estudiantes hay.
¿Cómo hacemos eso? Muy simple, lista.mostrar estudiantes. Y fíjense, una vez que yo instancio la clase, me dice que se han cargado 4 estudiantes del archivo externo. Marcos, de 35, Carla de 25, Pedro de 15 y Laura de 20 años. Es decir, yo en este momento, una vez que instancié esto, ya tengo lleno este array con los estudiantes que he traído del archivo externo. Y si creo más, que le gusta Go y Tiziana de 14, este viene de antes, que le gusta C#. Si yo creo esto en este orden, agrego estudiante y agrego estudiante, este mostrar estudiantes no está viniendo, va a darme lo que ya cargó primero en la lista en orden, fíjese, Marcos, Carla, Pedro, y luego ahí me dice, hay 4 estudiantes cargados del archivo externo, se han creado 2 estudiantes nuevos y ahora me muestra la lista entera. Todo esto, estos 4 los cargó del archivo externo, pero estos 2 no los cargó del archivo externo, sino que los añadimos nosotros a este array, directamente a ese array, porque se lo estamos diciendo acá, estamos agregando, pero a la vez estamos guardando un nuevo archivo. Y fíjense, cuando yo venga hay más datos. ¿Ven? Se agregaron más datos. Listo. Hemos terminado nuestro programa. Hemos terminado nuestra forma de guardar y mantener una base, una lista permanentemente de esos datos, de esa lista de estudiantes. ¿Y qué les dije yo? Una vez que terminamos de hacer esto funcionar, iba a darles una tarea. Esa tarea va a ser mejorar aún más el juego de Pokémon. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy simple. Una vez que termine una pelea, vamos a poner una pelea de Pokémon, guardar en un archivo externo qué Pokémon ganó y sumarle 1 a las batallas ganadas de dicho Pokémon. Es decir, supongamos que nosotros ejecutamos el juego y Pikachu gana esa pelea. Listo, entonces a Pikachu le decimos que tiene una pelea ganada, una batalla ganada. La siguiente batalla la gana también Pikachu. Bien, tiene que leer del archivo externo. Tiene que leer del archivo externo el nombre de ese Pokémon, Pikachu, cuántas batallas tiene actualmente ganadas, es decir, en este momento tiene una, y si ganó Pikachu de nuevo, sumarle 1, y ahora guardar ese archivo diciendo Pikachu ahora tiene 2 batallas ganadas. ¿Entienden? Es decir, van a hacer esto que estamos haciendo acá. Van a leer primero el archivo y van a guardarlo en una variable o en una clase. Luego van a ejecutar el código y a través de un método tal cual está acá, van a sobreescribir completamente ese archivo con los nuevos datos. ¿Por qué? Porque dentro de acá ustedes pueden trabajar, dentro del programa ustedes pueden trabajar. Como ven, esto estaba vacío, nosotros le agregamos estudiantes y cada vez que agregamos uno, en vez de agregarlo en el archivo externo y nada, lo que hacemos es reconstruir esa lista para que esté siempre ordenada y no se repitan datos y no corramos ese riesgo. Entonces ustedes van a hacer esto mismo, pero con el juego de Pokémon, para llevar un registro de cuántas batallas ha ganado cada uno. Y al finalizar una batalla nueva, que el programa nos indique cuántas batallas lleva ganadas dicho Pokémon. Eso es todo. Con esto hemos terminado la clase. A partir de la próxima clase vamos a empezar con TK-Inter. Vamos a empezar a utilizar interfaces gráficas con Python. Pero necesitaba explicarles todo esto porque vamos a utilizarlo obviamente
Como ya han visto, el curso va de manera progresiva añadiendo contenido y todo ese contenido se va utilizando. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.